Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 18 de este libro llamado Teología Sistemática. Este capítulo se llama Oración. No he verificado si realmente sí es el que sigue. Muy bien, empecemos. Capítulo 18. Oración. ¿Por qué Dios quiere que oremos? ¿Cómo podemos orar eficazmente? Explicación y base bíblica. El carácter de Dios y su relación con el mundo, según se ha discutido en capítulos previos, conduce naturalmente a una consideración de la doctrina de la oración. La oración se puede definir como sigue. La oración es comunicación personal con Dios. Esta definición es muy amplia. Lo que podemos llamar oración incluye oraciones de petición por nosotros mismos y por otros, a veces llamadas oraciones de petición o intercesión, confesión de pecado, adoración, alabanza y acción de gracias, y también comunicaciones de Dios para indicarnos su respuesta. A. ¿Por qué Dios quiere que oremos? La oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos, porque Jesús nos dice: su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 6:8. Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza en Dios y es un medio por el cual nuestra confianza en Él puede aumentar. De hecho, tal vez el énfasis primordial de la enseñanza de la Biblia sobre la oración es que debemos orar con fe, lo que quiere decir confianza o dependencia en Dios. Dios, como nuestro Creador, se deleita en que confiemos en Él como sus criaturas, porque una actitud de dependencia es la más apropiada para las relaciones entre el Creador y la criatura. Orar en humilde dependencia también indica que estamos genuinamente convencidos de la sabiduría, amor, bondad y poder de Dios, y ciertamente de todos los atributos que forman su excelente carácter. Cuando oramos verdaderamente como personas en la totalidad de nuestro carácter, nos relacionamos a Dios como persona en la totalidad de su carácter. Por tanto, todo lo que pensamos o sentimos en cuanto a Dios se vuelve expresión en nuestra oración. Es solo natural que Dios se deleite en tal actividad y ponga tanto énfasis en ella en su relación con nosotros. Las primeras palabras del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo 6:9. Reconocen nuestra dependencia en Dios como Padre amante y sabio, y también reconoce que Él lo gobierna todo desde su trono celestial. La Biblia muchas veces enfatiza la necesidad que tenemos de confiar en Dios al orar. Por ejemplo, Jesús compara nuestra oración con un hijo que pide a su padre un pescado o un huevo, Lucas 11, versículos 9 al 12. Y luego concluye, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas 11:13. Así como los hijos esperan que sus padres provean para ellos, Dios espera que miremos a Él en oración. Puesto que Dios es nuestro Padre, debemos pedirle con fe. Jesús dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo 21:22. ¿Vamos para allá? Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Muy bien, esto se confirma con Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora vamos a Santiago 1, versículos 6 al 8. Santiago 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 6 al 8, perdón. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora vamos a Santiago 5, versículos 14 y 15. (5, 14 y 15). ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Seguimos con el libro. Pero Dios no solo quiere que confiemos en Él, también quiere que le amemos y tengamos comunión con Él. Esto, entonces, es una segunda razón por la que Dios quiere que oremos. La oración nos lleva a una comunión más honda con Dios y a Él le encanta y se deleita en nuestra comunión con Él. Una tercera razón por la que Dios quiere que oremos es que en la oración Dios nos permite, como criaturas, participar en actividades que son de importancia eterna. Cuando oramos, la obra del reino avanza. De esta manera, la oración nos da la oportunidad de intervenir de una manera significativa en la obra del reino y así dar expresión a nuestra grandeza como criaturas hechas a imagen de Dios. B. La eficacia de la oración. ¿Cómo funciona la oración? ¿Acaso la oración no solamente nos hace bien, sino que también afecta a Dios y al mundo? 1. La oración cambia la manera en que Dios actúa. Wow. Santiago nos dice: no tienen porque no piden. Santiago 4:2. Él implica que el no pedir nos priva de lo que Dios nos daría si lo hacemos. Oramos y Dios responde. Jesús también dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Lucas 11, versículos 9 al 10. Jesús hace una conexión clara entre buscar cosas de Dios y recibirlas. Cuando pedimos, Dios responde. Vemos cómo esto sucede muchas veces en el Antiguo Testamento. El Señor le declara a Moisés que va a destruir al pueblo de Israel por su pecado. Éxodo 32, versículos 9 al 10. Vamos para allá. Esto es real, wow. Éxodo 32. Versículos 9 al 10. Aquí está. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Wow. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó. Estoy leyendo ya ahora el libro. Señor, calma ya tu enojo. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Éxodo 32, versículos 11 al 12. Después leemos: entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Éxodo 32, 14. Muy bien, vamos a leer esta última parte por si ustedes pues no han leído el Éxodo. Éxodo 32, del 11 al 14.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Sigamos con el libro. Cuando Dios amenaza con castigar a su pueblo por su pecado, declara: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas, versículos 7 al 14. Digo 7-14, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Muy bien, Segunda de Crónicas 7-14, vamos para allá. Aquí está, 7-14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muy bien, sigamos con el libro. Cuando el pueblo de Dios ora con humildad y arrepentimiento, entonces Él oye y perdona. Las oraciones de su pueblo claramente afectan cómo actúa Dios. De modo similar, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Nosotros confesamos y entonces Él perdona. Muy bien, vamos a Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, sigamos con el libro. Bueno, espérenme tantito, voy a tomar un traguito de café. Todavía está caliente, qué rico. Muy bien. Si estuviéramos realmente convencidos de que la oración cambia la manera en que Dios actúa, y que Dios en efecto produce cambios asombrosos en el mundo en respuesta a la oración, como la Biblia repetidamente enseña que lo hace, oraríamos mucho más de lo que oramos. Si oramos poco es probablemente porque en realidad no creemos que la oración logre gran cosa. 2. La oración eficaz es posible gracias a nuestro mediador Jesucristo. Debido a que somos pecadores y Dios es santo, no tenemos derecho a entrar a su presencia. Necesitamos un mediador que intervenga entre nosotros y Dios y que nos lleve a la presencia de Dios. La Biblia enseña claramente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Pero si Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, ¿oye Dios las oraciones de los que no confían en Jesús? La respuesta depende de lo que queremos decir por oye. Puesto que Dios es omnisciente, Él siempre oye en el sentido de que tiene conocimiento de las oraciones que hacen los inconversos que no acuden a Él a través de Cristo. Dios puede incluso, de tiempo en tiempo, contestar sus oraciones debido a su misericordia y en un deseo de llevarlos a la salvación en Cristo. Sin embargo, en ninguna parte Dios ha prometido responder a las oraciones de los que no creen. Las únicas oraciones que ha prometido oír, en el sentido de escuchar con un oído compasivo y responderlas cuando son hechas conforme a su voluntad, son las oraciones que los cristianos elevan a través del único mediador, Jesucristo. Vamos a Juan 14:6. Juan
14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué de los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Cómo pudieron ellos acudir a Dios a través de Jesús el mediador? La respuesta es que la obra de Jesús como nuestro mediador estaba prefigurada en el sistema de sacrificios y ofrendas que los sacerdotes hacían en el templo. Hebreos 7:23 al 28. Ok, a mí me gusta mucho Hebreos, un libro muy bonito. Hebreos 7:23, y tiene tanta sabiduría, o sea, explican todo. Hebreos, aquí está, 7:23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora vamos a Hebreos 8, del 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora vamos a Hebreos 9, 1 al 14. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ah, qué bonito. Muy bien, sigamos con el libro. No había ningún mérito salvador inherente en este sistema de sacrificios. Hebreos 10, versículos 1 al 4. Vamos. 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy bien. Muy bien. Otra vez leamos esta parte del libro. No había ningún mérito salvador inherente en este sistema de sacrificios. Sin embargo, mediante el sistema de sacrificios, Dios aceptaba a los creyentes en base a la obra futura de Cristo que estaba prefigurada por ese sistema. Romanos 3, 23 al 26, vamos. Ahí me pasé. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La actividad de Jesús como mediador se ve especialmente en su obra como sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4, versículos 14 al 15. A ver, vamos para allá. Hebreos 4, 14 y 15. Se hace que lo leí. Otra vez no. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que pueden entender esto, eso es grandioso. Sigamos. Como receptores del nuevo pacto, no necesitamos quedarnos fuera del templo, como todos los creyentes, excepto los sacerdotes, debían hacerlo bajo el viejo pacto. Tampoco tenemos que quedarnos fuera del lugar santísimo. Hebreos 9:3. El salón interior del templo, en donde Dios mismo estaba en el trono sobre el arca del pacto, y a donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y él solamente una vez al año. Vamos a Hebreos 9:3.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ok, eso ya lo leímos. Pero ahora, desde que Cristo ha muerto como nuestro sumo sacerdote mediador, Él ha adquirido para nosotros plena seguridad y acceso a la misma presencia de Dios. Vamos a Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por consiguiente, tenemos libertad para entrar en los lugares santos por la sangre de Jesús. Hebreos 10, 19. Vamos a Hebreos 10, 19. Ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien. Por consiguiente, tenemos libertad para entrar en los lugares santos por la sangre de Jesús. Es decir, en el lugar santo y en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Entramos por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió para nosotros. El autor de Hebreos concluye que, puesto que estas cosas son verdad, tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Hebreos 10, 21 al 22. Así que la obra mediadora de Cristo nos da confianza para acercarnos a Dios en oración. No venimos a la presencia de Dios simplemente como extraños, ni como visitantes, ni como laicos, sino como sacerdotes. Como personas que pertenecen al templo y tienen derecho e incluso el deber de estar en los lugares más sagrados del templo. Usando imágenes de la ceremonia de ordenación de sacerdotes, el autor de Hebreos presenta a todos los creyentes como ordenados para ser sacerdotes para Dios y por consiguiente capaces de entrar en su presencia, porque dice que nos acercamos con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Muy bien, a ver, vamos a ver Éxodo 29, 4 y 21. Éxodo 29, 4 y 21. 29, 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ahora vamos al 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Muy bien, vamos a Hebreos 10:22, que ya lo leímos. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, esto se confirma con 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, sigamos. ¿Tiene sentido todo esto para el cristiano moderno? Nadie hoy va a Jerusalén para entrar en el templo y allí acercarse a Dios. Aunque fuéramos a Jerusalén, no hallaríamos ningún templo levantado, puesto que quedó destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Qué, entonces, quiere decir el autor de Hebreos cuando dice que entramos en el lugar santísimo? Está hablando de una realidad en el ámbito espiritual invisible. Con Cristo como nuestro mediador, entramos no al templo terrenal de Jerusalén, sino al verdadero santuario, al cielo mismo, a donde Cristo ha ido para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Hebreos 9:24. Vamos a Hebreos 9:24. Ya lo leímos, pero esto es muy valioso. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien. Voy a tomar tantito café. Tres. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Jesús dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, versículos 13 al 14. También dice que Él escogió a sus discípulos y que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15, 16. De modo similar, dice: ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Vamos a Juan 16, 23 al 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto se confirma con Efesios 5:20. Gálatas, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Pero, ¿qué significa esto? Claramente esto no significa simplemente añadir la frase en el nombre de Jesús después de cada oración, porque Jesús no dijo: si piden algo y añaden las palabras en el nombre de Jesús después de su oración, yo lo haré. Jesús no está hablando de añadir ciertas palabras como si fueran una especie de fórmula mágica que imprimirá poder en nuestras oraciones. En verdad, ninguna de las oraciones anotadas en la Biblia tiene la frase en el nombre de Jesús al final. A ver, vamos a Mateo 6, versículos 9 al 13. Esto es pues el Padre Nuestro, creo. Mateo 6, 9 al 13. Ay. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Vamos a Hechos 1, versículos 24 y 25. Estamos viendo que ninguna oración tiene las palabras en el nombre de Jesús. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Muy bien, ahora vamos a Hechos 4, 24 al 30. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédeme a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, que se van a hacer todas esas cosas, todos estos señales, prodigios, al predicar el evangelio, para así ellos crean. Parece. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a Hechos 7, 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora vamos a Hechos 9, 13 al 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ok. Ahora vamos a Hechos 10, 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora Apocalipsis 6, 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora vamos a Apocalipsis 22, 20. Es el versículo final. Ya casi. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué cosas que... O sea, la Biblia se acaba con un amén. Wow. Muy bien, sigamos. Acercarse en el nombre de alguien quiere decir que otra persona nos ha autorizado para acercarse en base a su autoridad y no en la nuestra.
Cuando Pedro le ordena al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Está hablando en la autoridad de Jesús y no en la suya propia. Cuando el Sanedrín les preguntó a los discípulos, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Hechos 4:7. Están preguntándoles, ¿por autoridad de quién hicieron esto? Cuando Pablo reprendió a un espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo, Hechos 16:18, deja bien claro que está haciéndolo con la autoridad de Jesús y no la suya propia. Cuando Pablo pronuncia juicio en el nombre de nuestro Señor Jesús, 1 Corintios 5:4, sobre el miembro de la iglesia que es culpable de inmoralidad, está actuando con la autoridad del Señor Jesús. Orar en el nombre de Jesús, por consiguiente, es la oración que se hace por autorización de Jesús. En un sentido más amplio, el nombre de una persona en el mundo antiguo representaba a la persona misma y, por consiguiente, todo su carácter. Tener un buen nombre era tener una buena reputación. Vamos a Proverbios 22:1, que habla sobre la reputación. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ahora Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Por tanto, sigamos con el libro. Por tanto, el nombre de Jesús representa todo lo que Él es, su carácter total. Esto quiere decir que orar en el nombre de Jesús no es solo orar en su autoridad, sino también orar de una manera que concuerda con su carácter, que verdaderamente le representa y refleja su manera de vivir y su voluntad santa. En este sentido, orar en el nombre de Jesús se acerca mucho a la idea de orar conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, versículos 14 al 15. Vamos para allá. Juan 5, 14 y 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es 14 y 15, ¿va? Sí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Quiere decir esto que no está bien añadir en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones? Ciertamente no está mal, siempre y cuando entendamos lo que eso quiere decir y que no es imprescindible hacerlo. Puede haber algún peligro, sin embargo, si añadimos esta frase a toda oración pública o privada que hacemos, porque pronto para muchos se convertirá en una simple fórmula que adjuntan con escaso significado y que expresan sin pensarla. Puede incluso empezar a ser vista, por lo menos por creyentes más jóvenes, como una especie de fórmula mágica que hace más efectiva la oración. Para prevenir tales malos entendidos, probablemente sería sabio no usar la fórmula frecuentemente y expresar el mismo pensamiento en otras palabras, o simplemente en la actitud global y enfoque que tenemos hacia la oración. Por ejemplo, las oraciones pudieran empezar: Padre, venimos a ti en la autoridad de nuestro Señor Jesús, tu Hijo. O Padre, no venimos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesucristo, que nos ha invitado a venir ante ti. O Padre, te agradecemos por perdonarnos nuestros pecados y darnos acceso a tu trono por la obra de Jesucristo tu Hijo. En otras ocasiones, incluso no se debe pensar que estos reconocimientos formales sean necesarios, en tanto y en cuanto nuestros corazones continuamente se den cuenta de que es nuestro Salvador el que nos permite orar al Padre.
La oración genuina es conversación con una persona que conocemos bien y que nos conoce. Tal conversación genuina entre personas que se conocen nunca depende del uso de ciertas fórmulas o palabras, sino que es una cuestión de sinceridad en nuestra habla y en nuestro corazón, una cuestión de actitudes debidas y una cuestión de condición de espíritu nuestro. A ver. Perfecto. Sigamos. 4. ¿Debemos orar a Jesús o al Espíritu Santo? Un estudio de las oraciones del Nuevo Testamento indican que por lo general se dirigen no a Dios Hijo ni al Espíritu Santo, sino a Dios Padre. Sin embargo, un simple conteo de tales oraciones puede ser desorientador porque la mayoría de las oraciones que se anotan en el Nuevo Testamento son la de Jesús mismo, que constantemente oraba a Dios Padre y, por supuesto, no se oraba a sí mismo como Dios Hijo. Además, en el Antiguo Testamento, la naturaleza trinitaria de Dios no estaba tan claramente revelada y no es sorprendente que no hallemos mucha evidencia de oración dirigida directamente a Dios Hijo o a Dios Espíritu Santo antes del tiempo de Cristo. Aunque hay un patrón claro de oración dirigidas directamente a Dios Padre a través del Hijo, vamos a Mateo, esto ya lo leímos. Hay indicaciones de que la oración dirigida directamente a Jesús también es apropiada. El hecho de que fue Jesús mismo quien nombró a todos los apóstoles sugiere que la oración de Hechos 1:24 se dirige a Él. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Al morir Esteban ora, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. La conversación entre Ananías y el Señor en Hechos 9, versículos 10 al 16, es con Jesús, porque en el versículo 17, Ananías le dice a Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista. La oración Maranatha, 1 Corintios 16:22, se dirige a Jesús, así como también la oración de Apocalipsis 22:20. Ven, Señor Jesús. Y Pablo también oraba al Señor en 2 Corintios 12:8 respecto a su espina en el cuerpo. Eso no lo hemos visto. Bueno, en este capítulo. 2 Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. Muy bien. Todavía más, el hecho de que Jesús es un sumo sacerdote fiel y misericordioso de Hebreos 2:17, que puede compadecerse de nuestras debilidades, Hebreos 4:15, se ve como un estímulo para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia en oración para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Hebreos 4:16. Muy bien, vamos a leer Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sigamos con el libro. Estos versículos deben alentarnos a acercarnos directamente a Jesús en oración y de esperar que Él se compadezca de nuestra debilidad al orar. Hay, por consiguiente, clara garantía bíblica suficiente para animarnos a orar no solamente a Dios Padre,
que parece ser el patrón primordial y ciertamente sigue el ejemplo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, sino también a orar directamente a Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ambas cosas son correctas y podemos orar bien sea al Padre o al Hijo. Pero, ¿debemos orar al Espíritu Santo? Aunque el Nuevo Testamento no se registra ninguna oración dirigida directamente al Espíritu Santo, no hay nada que prohíba tal oración, porque el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo, es plenamente Dios y es digno de oración y es poderoso para responder nuestras oraciones. Note también la invitación de Ezequiel al aliento de vida o espíritu en Ezequiel 37:9. Vamos para allá. Ezequiel 37:9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Decir que no podemos orar al Espíritu Santo es decir que no podemos hablar con Él ni relacionarnos personalmente con Él, lo que no parece muy correcto. El Espíritu Santo también se relaciona con nosotros de una manera personal, puesto que es un consolador. Juan 14:16 y 26. Los creyentes le conocen. Juan 14:17. Y Él nos enseña. Juan 14:26. Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y nuestro pecado lo entristece. Efesios 4:30. Es más, el Espíritu Santo ejerce voluntad personal en la distribución de los dones espirituales, porque Él continuamente distribuye individualmente a cada uno como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Traducción del autor. Por consiguiente, no parece ser errado orar a veces al Espíritu Santo directamente, sobre todo cuando estamos pidiéndole que haga algo que se relaciona con sus esferas especiales de ministerio o responsabilidad. De hecho, en toda la historia de la iglesia, varios himnos bien conocidos han sido oraciones al Espíritu Santo. Pero este no es el patrón del Nuevo Testamento y no debe convertirse en el énfasis dominante en nuestra vida de oración. Muy bien. Vamos a leer estas citas respecto al Espíritu Santo. Ya la hemos leído antes, porque en capítulos anteriores, en la Trinidad, habla de la persona del Espíritu Santo. Pero como este es un libro que puede ser leído, no tiene que ser leído de tapa a tapa, o sea, de pasta a pasta, de principio a fin, puedes elegir un capítulo y leerlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque tiene las citas para entender, aunque ya lo hayas leído antes. Entonces vamos para allá. El Espíritu Santo es un consolador. Juan 14:16. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y Juan 14:26 también. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, ahora, los creyentes conocen al Espíritu Santo. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo nos enseña. 14:26, ya lo vimos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ay, qué importante es esto. Romanos 8:16.
8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok. Vamos a Efesios 4:30. Dice: y nuestro pecado lo entristece. Efesios 4:30. A ver, vamos allá. Efesios 4:30. Aquí está. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristéis es como entristecer. Aquí está. Es más, el Espíritu Santo ejerce voluntad personal en la distribución de los dones espirituales, porque Él continuamente distribuye individualmente a cada uno como Él quiere. Vamos a 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, hasta aquí vamos a dejarle hoy y pues después continuamos con la segunda parte. Muchas gracias, los amo. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.